A Dios, aleluya, alabanza a nuestro Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, Cristo, nuestro Salvador. Bendito sea el nombre del Señor y toda la gloria sea al Padre que nos ha dado a su Hijo. Gloria a su nombre. Gloria a Dios por su Espíritu Santo que nos ha dado. Aleluya. Leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Leemos en Apocalipsis capítulo 3 que dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta persona, según dice Apocalipsis, dice que en su corazón dice: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, dice el Señor, que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, no sea que descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo, castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Bien, amados hermanos, este pasaje de la Biblia nos habla de un personaje, de el tibio. También nos habla, dice: no eres tibio ni eres caliente. Nos habla de dos personajes, pero nos hace todo el examen de la persona del tibio. Vemos que el tibio se justifica, se enaltece y se envanece, porque él dice: yo no necesito nada, yo soy rico, no tengo necesidad de nada, yo estoy muy bien. Vamos a leer una referencia en Lucas, en el capítulo 14. Vamos a leer qué nos dice allí. Gloria a Jesús. Vamos a leer esa escritura que el Señor nos da en esta mañana, para que de esa manera nosotros podamos identificar a este personaje. Tenemos Lucas 14 que dice: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a leer un pasaje de que también tiene esa personalidad en Lucas 18, que nos dice la parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos, este es el mismo personaje del Apocalipsis, confiaban en sí mismos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo. Ahí está otra vez la comparación de los dos personajes. Primero nos hablaba la escritura del tibio y del caliente. Ahora nos habla del justo y del pecador, o del fariseo y el publicano. ¿Cómo es cada uno? Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. O sea, estaban en la lista como justos, justificándose, creyéndose a sí mismos como buenas personas.
2 hombres subieron al templo a orar. Ahí estaban delante de Dios. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo de esta manera delante de Dios. Te doy gracias, no porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, tal vez se había sentado en el último banco, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, porque allí en el Apocalipsis hace énfasis el Señor en aquel que decía: no tengo falta de nada, yo sí que estoy bien, lo tengo todo, estoy bárbaro. Aquí también el personaje dice: ayuno, diezmo, hago todo, estoy muy bien, yo soy justo, soy perfecto, estoy muy bien. Y el Señor le dijo: eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Y le da el consejo de que compre oro refinado. Hay un esfuerzo. ¿Por qué? Porque hay que hacer un pago. Hay que pagar para tener esas vestiduras blancas. Tiene un precio, no es gratis, es esfuerzo. Dice que las vestiduras blancas, dice la Escritura, son las obras justas de los santos. Pero las obras de justicia no son como el hombre, sino como Dios quiere, según dice la Escritura. Vamos a leer otra escritura que nos va a ir mostrando cómo son estos personajes. Encontramos también acá otra vez el mismo prototipo de persona en Lucas capítulo 13, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé: apartaos, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a ver en la Escritura qué nos dice la palabra de Dios. Nos dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así todo árbol que da buenos frutos, todo buen árbol da buenos frutos. Y ahí vamos a examinar esta escritura. Al final del camino dirán: nosotros echamos fuera demonios, nosotros te servimos. Amados hermanos, esta palabra venía a mi espíritu. En aquel día, dice, cuando sea el final, cuando sea el momento de partir, el momento de la venida del Señor, ahí van a aparecer. ¿Cómo? Yo, que hice buenas obras, yo que era tan bueno, que ayunaba, que diezmaba, que daba, que servía, que predicaba, que oraba por los demás. ¿Me he quedado? Ahí van a aparecer. Yo, que sanaba a los enfermos en el nombre de Jesús, y yo, que profetizaba.
todos con la justificación y van a presentar delante de Dios. Todos van a venir con ese carné, con ese papelito, con esa justificación. ¿Cómo es que me has dejado? Venía a mi espíritu esa palabra, de que aquel día muchos van a decir todo lo que hice y me dejó. Y hasta pastores, ministros, y se van a enojar con Dios. Le van a dar la espalda a Jesús, los que decían que lo amaban con su boca, mas su corazón estaba lejos del Señor, porque dice, me lisonjean con los labios, pero están lejos de mí, dice el Señor. Con sus labios me honra, pero sus corazones están lejos de mí. Están lejos. Cuando hay que hacer una decisión entre el bien y el mal, dudan. Toman el camino más corto y más cómodo, su propio camino y no el mío. Sus propias decisiones si no me consultan a mí. Mas asimismo se dicen justos, asimismo se justifican con sus hechos, pero no me ponen a mí en primer lugar en sus vidas. Esos son los que se dicen a sí mismos justos. Dice la Escritura, no puede el buen árbol dar malos frutos. Y esta Escritura, amados hermanos, en un tiempo yo le preguntaba al Señor, Señor, yo me fui al mundo, hice lo malo, Señor, y tuve hijos en el mundo, pecando, en pecado, haciendo lo malo. ¿Será que tuve cabritos? Yo le preguntaba eso al Señor. ¿Será que tuve cabritos y no ovejas? Porque como yo andaba en rebeldía y en desobediencia, y un día el Señor me hizo esa pregunta. En mi ignorancia, hermano, porque soy ignorante. Me dijo, Mariela, ¿qué tienen las ovejas? ¿Ovejas o cabritos? Las ovejas que tienen. Yo pensé, hermano, porque lo siento, mi mente no es tan inteligente. Yo dije, ovejas, Señor, las ovejas tienen ovejas. Los cabritos tienen cabritos. Entonces la Escritura nos dice, el árbol malo no puede dar un buen fruto. Y hoy te dice a ti, si tú eres oveja, vas a producir buenos frutos, porque eres una oveja del Señor. Pero si tú eres un cabrito, por más que te quiera el Señor enseñar su palabra, tú vas a seguir siendo cabrito, vas a seguir siendo rebelde. Se te corrige una vez, se te vuelve a decir, se te vuelve a decir y se te vuelve a decir. Y siempre la misma cosa. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre estás dando el mismo fruto malo. Es que el árbol está malo. Hay algo en ti que está malo. ¿Será que te han injertado alguna rama del enemigo? ¿Será que hay algo injertado allí? Como dice esta cizaña, cuando los hombres dormían, el enemigo la salió a sembrar y creció cizaña entre medio del trigo. Entonces, nunca la cizaña se va a volver trigo y nunca el trigo se va a volver cizaña. El malo va a seguir siendo malo y el bueno va a seguir siendo más bueno. Como dice la Escritura, el que sea santo, santifíquese más todavía. Y el que sea inmundo todavía. Por eso, en aquel día, muchos le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre, Señor,
echamos fuera demonios, predicamos. Cuidado, que tengamos en nuestro corazón el perfecto amor para nuestro Salvador. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 16. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. ¿Cómo se conoce el árbol malo? En el momento del fuego, en el momento de la prueba, ahí se conoce. ¿Por qué? Porque empieza, raca, tataca, tataca, a blasfemar de Dios. ¿Y por qué no me sana? Y yo quiero mi sanidad, y dame mi sanidad, y yo quiero mi sanidad. El Señor dice en su palabra, Él tendrá misericordia del que quiera tener misericordia. ¿Cuál fue el que salió justificado? El que se humilló. El que se humilló delante de Dios, no el que empezó. ¿Y por qué no me da? Que si soy tu hijo y que me tienes que dar, ¿y por qué no me da? Y pura protesta, y pura murmuración. Entonces, ¿qué está saliendo ahí? El fruto malo, el árbol malo. El árbol bueno no da malos frutos. ¿Por qué? Porque el árbol bueno, cuando viene ese momento, hace como aquel publicano que se golpeaba el pecho y decía, Señor, ten misericordia de mí, sé propicio a mí, pecador, sé propicio a mí. Pero en aquel día, cuando sea la venida del Señor, va a haber mucha sorpresa. Entonces dice, no se arrepintieron para darle gloria a Dios. No se arrepintieron para darle la gloria. No se arrepintieron. Cristianos, hay muchos cristianos y como dice una hermana aquí, siempre hay muchos cristianos también. Pero cristianos verdaderamente, hijos de Dios verdaderamente desde el corazón, que aman al Señor, no son todos, hermanos. No nos engañemos a nosotros mismos y examinemos nuestro corazón como estamos en medio de la prueba. Si cuando estamos en medio de la dificultad empezamos a echar la boca, como esto que dice que cuando se cubrió todo de tinieblas se mordían la lengua y blasfemaban contra Dios, el Dios del cielo, por sus dolores, por sus úlceras y no se arrepintieron. No se arrepintieron de sus malas obras, dice la Escritura. También dice, cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera. Empiezan con la lista de reclamos al Señor. En vez de alabar a Dios en medio de la prueba, Señor, tú sabes, cuando tú quieras, como tú quieras, si tú lo permites así, Señor, tú lo sabes. El Señor está mirando, tu corazón está siendo pesado en esta hora. Si eres humilde, si esperas en el Señor, porque muchos, dice, dirán en aquel día, Señor, Señor, Señor. Todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El Salmo 75 nos dice, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. ¿Por qué?
porque encontramos que el hombre que es caliente, nos dice la Escritura, es el que le da la gloria a Dios. Es que la palabra, dice la Escritura, prueba todo con la palabra. No se cree lo primero que le dice. Según lo que dice Apocalipsis, son los que permanecen en la palabra, esos son los calientes, los que me aman son los que guardan mi palabra. Todos aquellos que permanecen en la Escritura. Vamos a leer otro pasaje de la Escritura en Mateo capítulo 22 que nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y termino con este pasaje de la Escritura recordando a los dos ladrones en la cruz, que dice en Lucas 23, y uno de los malhechores que estaba colgado les injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecimos nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí vemos lo que habla el Señor Jesús. Tenía unos minutos, una hora tal vez, de haber conocido a Jesús, de haber sido colgado y puesto a su lado, mas él reconocía su condición. Yo merezco. No se justificaba a sí mismo. No se decía a sí mismo: yo soy justo, yo soy bueno, yo soy buena, no me merezco lo que me está pasando. Merezco que Dios me bendiga, me sane y me baje de la cruz. No. Él reconocía su pecado. Él reconocía que había caído en aquella condición por su propia causa. Jesús también tenía compasión, tuvo compasión por Jesús, tuvo compasión de la injusticia, a pesar de su condición de cruz, reconocía su pecado, estaba arrepentido. Dijimos que aquellos hombres no se arrepentían de sus malas obras, a pesar del dolor crujían los dientes contra Dios, mas éste reconocía su pecado. Dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A pesar de su dolor y de su condición, estaba reconociendo su pecado. También es la misma actitud que tuvo el publicano, reconocía su pecado. Todo aquel que se humilla será ensalzado, pero todo aquel que se enaltece y se engrandece, ese será avergonzado. De cierto te digo, le dijo Jesús, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esas fueron las palabras de Jesús. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Por qué nos dice esto Apocalipsis? Porque el que es caliente tiene la palabra de Dios y no es engañado por los falsos judíos, no es engañado, sino que permanece en la palabra y da frutos dignos de arrepentimiento, tiene un corazón sincero para Dios y vive en la verdad, no es engañado de otros, porque todo lo prueba con la palabra.
ama a Dios, ama a Jesús y cumple, porque vieron como este malhechor colgado en la cruz cumplió con todo en esos dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Compadeciéndose de Jesús, reconociendo su pecado. Eso es lo que el Señor está pidiendo en este tiempo, que reconozcamos nuestra condición, que somos polvo, que hemos pecado contra Dios. Nosotros y nuestros hijos y nuestra casa, nuestra familia, hemos pecado contra Dios y que dejemos de justificarnos continuamente y de creer que nosotros tenemos el derecho a ser bajados de la cruz. No es la manera de ir a Dios. No es la manera exigirle a Dios que te sane o exigirle a Dios que te dé. ¿Y por qué no me das un esposo? ¿O por qué no me das una esposa? ¿Y por qué al otro le diste? ¿Y por qué el otro tiene y yo no tengo? Esa es una actitud de soberbia, de altivez, de arrogancia, que tú te crees que tú tienes, que te dices hijo de Dios y que tienes Dios tiene la obligación de bendecirte. No, estamos equivocados si pensamos de esa manera, porque así pensaba el ladrón de la izquierda. ¿Mm? Si tú eres Dios, haz para ti y haz para nosotros. Pero el de la derecha dijo, yo me merezco. Nosotros merecemos todo lo que nos pasa, mas Él es un hombre justo y no lo merece. Tuvo compasión, también se compadeció, tuvo un corazón bueno, a pesar de que había hecho obras malas. Solo Dios que conoce los corazones y el Señor allí mismo le perdonó y le dio el pase. Inmediatamente le dijo, estarás en mi reino. Que el Señor nos diga en aquel día, pasad benditos de mi Padre, pasad, bendito sea el Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a examinarnos, Señor, a tener un corazón humilde, quebrantado, Señor. Un corazón que te agrade, Señor. Danos un limpio corazón, Señor. Aleluya. Un corazón que te agrade. Un corazón humilde, Señor. Un corazón sincero, sin mentiras, sin engaño. Padre, sin adulación, sin nada falso en nosotros, Señor, lávanos con tu sangre. Ayúdanos a reconocer nuestros pecados todos los días de nuestra vida, que si algo hemos vivido es porque nosotros hemos pecado contra ti, Señor. Porque nos hemos olvidado de ti, hemos andado en nuestros propios caminos, nuestra propia opinión, nos hemos creído sabios y hemos hecho malas cosas, Señor. Perdona nuestra condición y ayúdanos, Padre, en esta hora te lo pedimos y te agradecemos. Amén y amén. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gloria a Dios.